Hola. Bueno, hoy es la última tutoría antes de las semanas de exámenes y todavía nos quedarían por ver dos temas, así que voy a tratar de extraer lo más importante. Nos quedamos al final del tema 8, hablamos de los pacientes con algunas características específicas de cada uno que habría que recordar. Por ejemplo, HM, que tenía alteraciones de amnesia anterior y retrograda y sin embargo, las capacidades cognitivas y la memoria de trabajo la tenían normal. El paciente KC, que tenía problema de conciencia autonoética porque había perdido la capacidad de codificar y de memorizar en la parte episódica, algún problema también de revivir el pasado. Otros pacientes, hay uno que se llama AA, que era una persona que cada día para él era totalmente nuevo, no tenía ningún recuerdo del día anterior. Cada día, cada despertar, imaginad qué vida tan extraña. Y llegamos a las hipernesias. Gente que por nacimiento, por cualquier circunstancia personal, tiene una capacidad de memoria extraordinaria. Para ellos no era una cualidad especialmente válida y útil porque les causaba más problemas que otras cosas. Serenchesky, como se pronuncie, era más bien de tipo sinestésico, es decir, sinestesias utilizaba información sensorial, la combinaba con de todos los sentidos para crear recuerdos vívidos de alta, o sea, recordaba casi todo, desde que tenía 1 año de vida hasta cosas que le pasaban ahora, la podía recordar 20 años después sin ningún problema. Bueno, tenía una especie de trastorno espectro autista, si habéis visto la película Rain Man, ese tipo de capacidad, y hay otras personas que han tenido algo parecido. Sin embargo, son personas que las funciones ejecutivas, controlar lo que hacen y hacer un plan y verificarlo, o sea, que le cuesta mucho atarse los zapatos, por poner un ejemplo. Recordar caras también, curiosamente, le ha costado mucho. Jim Price decía que su memoria episódica era incontrolable, que todo le quedaba grabado desde los 1 y medio, 2 años. Bueno, perdón, esta empezó más bien entre los 8 y los 14, empezó a tener la memoria automática y bueno, primero anotaba cosas en diarios. Su memoria es, aquí hemos dicho es sinestésica y después es más bien asociativa. El contexto, la vivencia, cualquier noticia de la televisión le traía al recuerdo lo que le había ocurrido a ella ese día. ¿Qué más? Bueno, tiene una buena capacidad. En las pruebas de memoria, por supuesto, da una puntuación alta. Y cuando tenía problemas, cuando había que organizar y abstraer la información, y tenía problemas con rostros faciales también, curiosamente. Probablemente tuviera también algo parecido al trastorno obsesivo o de atención y también autista. Trastorno obsesivo, algo que se te mete en la cabeza, pues algo así. Podría tener cierta conexión con la memoria. Punto siguiente, los memoristas profesionales, aquellas personas que la practican y la trabajan para crear espectáculos, para hacer la vida. Y bueno, las técnicas que utilizaban, aparte del entrenamiento intensivo y extensivo, muchas horas, eran normalmente con imágenes visuales asociadas a palabras. Por ejemplo, Mahadevan usaba traducción de números a palabras para recordar números del número pi, y una variante del metodología, es decir, utilizar una información conocida para poner información desconocida, asociarla y recuperarla luego recorriendo la conocida. Las personas que utilizan estrategias y que entrenan alguno de estos métodos, pues funcionan mejor, por supuesto.
Y para distinguir las personas que las han aprendido por estrategias, bueno, pues las tareas no estratégicas, las tareas que no pueden mejorarse con estrategias son solamente los que hemos visto con capacidades innatas destacan un poco más que las estratégicas. Bueno, el método LOCI, que lo veremos también, es el más usado. Luego, el siguiente punto, cuando hablamos del ciclo vital, como en todos los temas, también vemos que los falsos recuerdos son más probables en los jóvenes, los niños, probablemente por su gestionabilidad, su sensibilidad a la información y a la imaginación. La tarea de RM, que recordamos que es aquí hay grupos de palabras que es semánticamente relacionadas, intentan provocar una falsa memoria a una palabra del grupo que no aparece, pero que se evoca por ejemplo, dormir, sueño, noche, descansar, pues con la cama o viceversa. Entonces, se supone que las DRM tienen más efecto en los jóvenes cuando son orales, cuando las palabras se presentan de forma oral, pero no cuando aparecen de forma visual. Por lo tanto, la codificación oral es la que genera que se evoquen falsas memorias y se neutraliza con la visual. Sin embargo, los mayores tenían una mayor propensión a pesar de la información visual. A más veces presentamos las palabras de la lista de RM, reduce los falsos recuerdos en los jóvenes, pero los aumenta en los mayores. Mayor contacto con la información, más falsas memorias. Si estas palabras las ponemos en un contexto, para apuntar bien el significado, reduce las tasas en los jóvenes, pero no en los mayores. Otra disociación. Unas disociaciones jóvenes mayores que son importantes. Y por último, si les ponemos como imágenes, solo imágenes reducir los falsos recuerdos en los dos. Por lo tanto, es una cuestión verbal y a la que son más sensibles los mayores a la verbal y a la visual, los jóvenes a la verbal. Se supone que los mayores no son capaces de distinguir, no les ayuda a distinguir, recibir imágenes visuales, mientras que a los jóvenes sí. Un heurístico de distinción que pueden usar los jóvenes en la fase de codificación, los mayores no lo parece. Bueno, también este es el DRM, el paradigma de la desinformación, de poner datos o sugerir datos que no estaban, son más susceptibles también los mayores, los mayores son más propensos que los jóvenes, más sensibles a los datos falsos. Sobre todo, ahora si el estilo del material es narrativo, que tiene una lógica narrativa, los errores disminuyen. Con la edad se altera la memoria y la memoria es uno de los mejores indicadores del deterioro cognitivo. Se utiliza mucho para diagnosticar Alzheimer y otras enfermedades, amnesias, porque en las primeras etapas se nota mucho, lo que más se nota es en la memoria. No tanto como otras cualidades cognitivas que bajan mucho más lentamente. Así pues, para el diagnóstico de Alzheimer y ciertas cosas son muy importantes. La parte de neurociencia, como podéis ver, nombra para las falsas memorias, en cada una de las fases, nombra prácticamente las mismas áreas cerebrales. La consolidación es más bien el lóbulo temporal medio, pero el prefrontal, tanto medio y lateral, en la fase de codificación son importantes. Yo es que esta estructura, os lo repito muchas veces, es difícil de recordar, pero las que se van repitiendo tantas veces, los prefrontales, el lóbulo temporal medio aquí adentro, y por supuesto la
hipotálamo y las glándulas son los que van a estar interviniendo en casi todo y casi siempre en el mismo sentido. Prefrontal da sentido a la información, la integra, el lóbulo temporal la recoge, del hipotálamo y la clasifica y la guarda. Entonces, en los experimentos que tratan de ver qué estructuras se ponen en marcha en las falsas memorias, dependiendo de si son verdaderos o falsos los recuerdos, pues ver qué área, lateral izquierda. Bueno, los recuerdos verdaderos tienen más que ver con el lóbulo temporal medio. Y bueno, no os doy más detalles porque al final es una cuestión de memorizar un poco. Algún resultado importante: el sueño no aumenta selectivamente las falsas memorias. La interferencia, que es la sensibilidad a la desinformación, a los datos falsos, tiene que ver con el lóbulo temporal medio, corteza prefrontal y la conexión entre ellos. Y en la recuperación hay cierta controversia, así que tampoco hay datos muy claros, pero el reconocimiento falso tiene que ver con el corteza prefrontal medial y corteza prefrontal lateral. El reconocimiento falso se activa. Un poco más. Al final, algún dato. No, todavía no. Al final, algún dato importante que yo señalaría: que la única diferencia entre las memorias verdaderas y las falsas memorias podría ser el grado de información perceptiva sensorial en el reconocimiento. En muchos estudios hay mayor actividad para las memorias verbales que para las falsas memorias en regiones relacionadas con la percepción. Es decir, perceptiva sensorial va asociada con la, como parece lógico, con la memoria verdadera. Y otro, que la corteza prefrontal, cuando el recorrido del reconocimiento son falsos, o sea, la actividad, ese tipo de información, el patrón de actividad y la activación de la corteza prefrontal, cuando el falso podría discriminar unas y otras, porque la prefrontal es la que se ocupa de estructurar. Algunos puntos de ese tipo me parecen más importantes, además ya no tanto. Bien, en el apartado de neurociencia de las hipermnesias veis que tampoco dice gran cosa, simplemente que sí, que en efecto parece que tiene mucha mayor conectividad personas que tienen hipermesia. El caso de un paciente de 75 años que tenía una memoria similar o mejor incluso que las personas jóvenes en una prueba, y que las regiones temporales temporoparietales tenían una zona incluso para, bueno, mayor conectividad en esas zonas y una zona para recuerdos emocionalmente positivos, y que con el tiempo no se le deterioraba la memoria. Los resultados similares eran similares, 75-80 años, ¿no? No parece que haya un declive tan rápido o casi ningún declive. Y nada más. El tema 9, aquí os dejo algunas preguntas para que veáis el tenor de que va esto. Veis que, bueno, son preguntas de otros años que han cambiado el texto, ya os lo he dicho alguna vez. HM sale a menudo, HM sale a menudo. Y también café, por supuesto. El síndrome de Korsakoff, estas son de verdadero o falso. Y de las que nos propone el texto modernas de 2023, otra vez nos preguntan por café, que le falta la conciencia autonoética. Bueno, y podéis ver aquí ejemplos. Bien. Ahí quedan. Nos vamos a tema 9. El tema 9 de evaluación e intervención. Para
Para ver cómo funciona la memoria, podemos utilizar, como hemos visto ya, numerosas pruebas y métodos. Y si la evaluación da un resultado negativo, podemos plantearnos la intervención. Por eso van en el mismo tema. La evaluación e intervención tiene que ver con los límites de la capacidad memorística y las posibilidades de mejora, por lo tanto van siempre juntas. El primer párrafo, en esa introducción, nos dice que esa conexión lógica entre ambas nos habla de algunas pruebas y la intervención, el resumen sería que está permitida, dada la plasticidad cerebral, estructuras neuronales que se demuestra con la evaluación. Es decir, claro, para intervenir, evaluamos primero, intervenimos, volvemos a evaluar, están relacionadas y nos demuestra que la plasticidad del cerebro permite este tipo de intervenciones. Ya hemos hablado en casi todos los temas de muchos aspectos de evaluación e intervención. Aquí los concentra todos, pero muchas cosas están repetidas. También aquí es muy importante la parte neurológica, que cosas varían de forma estructural o biológica y qué cosas son funcionales, que son mejoras estratégicas. Bueno, punto introductorio no lo resumo yo con estos puntos para leer. Si pasamos a la segunda parte, son las pruebas. Las pruebas hay unas cuantas. Bueno, hay sobre todo puede ser una entrevista abierta, un cuestionario cerrado, pueden ser pruebas neurológicas, de autoimagen. De todo tipo y dependiendo del objetivo utilizaremos una u otra. La cuestión de fiabilidad y validez, que en todos los casos de las pruebas, por supuesto, son fundamentales. Recordad que la fiabilidad se refiere a medir realmente la memoria en nuestras habilidades cognitivas, como por ejemplo la información, la capacidad de procesamiento de la memoria contra la capacidad, no sé, de simular los datos mediante otras estrategias. Y la fiabilidad es que la medida sea estable, que el instrumento de medida no dé unas medidas erráticas entre unas y otras mediciones, ¿no? Bueno, pues partiendo de ahí, las quejas subjetivas de memoria parecen ser un buen indicador del funcionamiento. Es decir, las personas que empiezan a notar que les falla la memoria, sobre todo personas mayores, puede ser un buen indicador de un deterioro cognitivo leve y para eso se puede utilizar tanto pruebas de screening que le llaman, que son pruebas mucho más cortas, pero que con algún dato nos apuntan si merece la pena hacer una prueba más a fondo, y los cuestionarios que analizan un poco más a fondo, que son estos tres, que también son cuestionarios subjetivos. El MFE es una escala Likert en la que hay tres opciones, 0, 1, 2, y 28 ítems. Tiene varios tipos de ítems, de memoria de trabajo, procedimental, reconocimiento de cara, rutas, lugares. Bueno, la descripción. El segundo, el cuestionario de olvidos cotidianos, o con las iniciales en español o en francés. 68 ítems con 10 temas diferentes, memoria prospectiva, tal. Incluye factores emocionales y tipo Likert de 6. Es un poco más abierta, también le preguntan al cuidador, no solo a la persona, con lo cual se cruzan los datos. Y el RMT en la versión 3 que va ahora es más completa, 12 subtests, más ecológica porque trata de hacer actividades análogas a la vida cotidiana y tiene también diversos tipos de pruebas y algunas que orientan el tipo de intervención que podemos utilizar. Bueno, los baremos que existen son para todas las edades.
¿Alguna pregunta de aquí? Creo que es importante recordar que son los tipos de pruebas que son. ¿Algún detalle que pueden preguntar? Pues también. Bien, a corto plazo. La memoria a corto plazo se suele evaluar con lo que habéis hecho en la PEC o este tipo de prueba en los test de Wechsler de inteligencia tanto de niños como de adultos. Están todos. Es la memoria de dígitos, o sea, mantener en la memoria una información, y también los de Brown-Peterson que ahora veremos. Distingue entre la memoria a corto plazo verbal, la amplitud de dígitos se relaciona, sabéis la cifra que hemos nombrado más de una vez, la media es 7 más menos 2, y en dígitos en 4 o 5, en inverso. Cuando veis que aquí se recuerda en orden directo, en orden inverso y luego en orden ascendente según el valor del número. ¿Alguno más? Nombro alguno más, pero vamos, son muchos en detalle que no, yo creo que reconocer para qué es cada uno, tener una pequeña lista de para qué sirven, y ya está. La tarea de Brown-Peterson es importante, que es la que te dan una información que tienes que recordar, pero inmediatamente te dan un número para que cuentes hacia atrás de 3 en 3, por ejemplo, de forma y manera que impide el repaso verbal en la memoria de trabajo, a ver cuánto dura. Entonces puede ser verbal, visual, pero hay muchas versiones y la más habitual es esa. Es muy para detectar Alzheimer, para detectar TDA, tiene valores, tiene baremos para niños, adultos, y se puede hacer de forma informatizada, muy útil. La memoria visoespacial, en vez de la memoria trabajo visoespacial, tenemos los cubos de Corsi, en los que lo que almacenamos es una configuración, unos cubos que ya lo hemos visto antes. También se utiliza la doble tarea cuando hay que hacer dos trabajos a la vez, o sea, recordar dos informaciones a la vez, y la tarea esta es dual, y la NBAC, en la que tenemos que mantener en memoria un objetivo a pesar de que está llegando nueva información, y cuando se repite otro tenemos que cambiar el objetivo. Bueno, tenéis que tener en memoria la imagen que ha salido n veces atrás, que se llama NBAC, ya lo hemos hablado de ella, ¿no? Bueno, ese paradigma también es muy sensible. La memoria episódica. Ya digo que estas pruebas hemos visto muchas veces. La memoria episódica nos presenta el TABE, que es una forma de recuperación verbal de nuestra historia, y bueno, está baremada, tiene recuerdo libre inmediato, varias listas, recuerdo libre a corto plazo. Bueno, presentan listas de la compra en la que hay una serie de productos divididos en categorías. Algunas categorías se repiten, otras no, y podemos, o sea, valor ecológico en ese sentido, y permite detectar problemas de deterioro cognitivo y Alzheimer. La memoria episódica visual se utiliza principalmente este tipo. Bueno, la figura array es la más usada, pero similares a la figura array, que es copiar una figura que se ha visto durante un momento, una figura compleja, y donde los tipos de errores que se dan están clasificados, y bueno, según los datos que se van viendo en la figura, el hemisferio izquierdo respeta la configuración global. O sea, si no funciona el hemisferio izquierdo, la configuración global, el derecho la hace bien, pero los detalles que parecen depender del izquierdo no funcionan, y viceversa. Ese quizás es el dato importante en este caso. Bueno, el test de Benton también es parecido, es reproducir elementos del modelo después. A ver, la prospectiva. Recordad que es la implementación de intenciones, memoria hacia el futuro, y tenemos varias pruebas. El Grand Prompt de Cambridge, que tiene 3 tareas, de tiempo y evento. Recordad, lo vimos en el capítulo. Yo no entraría más, no hay apenas nada nuevo. Alguna versión del Grand Prompt, que es el MIS, tiene buena validez ecológica.
y la describo un poco. Y además una tarea ecológica opcional, que es darle un encargo para que al día siguiente nos den un mensaje. La semana virtual, que también la hemos visto, tanto la que se hace lápiz y papel, tipo juego, ¿no? La que se hace de forma informatizada, ya la vimos, planificar una semana, seguir los pasos y mantener las actividades. Acordaos que en la memoria prospectiva tenemos la tarea en curso y la tarea prevista. Bueno, pues 5 días. Y la persona lo graba y lo envía. La memoria semántica, aunque es más difícil de evaluar. ¿Cómo sé yo información? Bueno, pues normalmente se evalúan diversos aspectos, o sea, qué información tengo yo consolidada y como la consolidada es difícil valorar diferentes aspectos, entonces es que hay bastantes pruebas dependiendo qué aspecto semántico estemos comprobando. La fluidez, una idea de la capacidad de la memoria, la claridad de las categorías, nombrar, clasificar, los atributos acceder a los atributos de un objeto, de un concepto, palabra dibujo, analogías. Bueno, como podéis ver, todos los aspectos de la memoria semántica están en un cuadro y poco más. La memoria implícita. Recordad que la memoria implícita no es consciente, por lo tanto, no hay instrucciones, pero es difícil de valorar. Esto se valora por sus correlatos. Los correlatos en la facilitación de las tareas que vas a hacer después o en sus aspectos emocionales. Podemos medir si hay una reacción fisiológica ante una palabra que ha aparecido antes o que ha generado una emoción negativa o positiva. Notaremos el efecto. Se utilizan este tipo de pruebas. La torre Hanoi. La torre Hanoi es una forma de resolver algo que es ensayo-error, pero es mucho más rápida si la has practicado antes. La memoria implícita. También la lectura en espejo, los laberintos de Portos. En el momento que has practicado estos laberintos, volverlos a hacer más fácil. Bueno, pues esa forma de repetirla es la forma de evaluar la memoria implícita. Y luego las baterías, que simplemente nos presenta algunas en un cuadro, que son, por supuesto, varias pruebas en un solo formato que miden diferentes aspectos. Reconocer algunas, que lo son, las de Wesley sobre todo, la Rivermed. La segunda parte es la intervención. La intervención para mejorar la memoria normalmente lo que aporta son estrategias en las 3 fases, codificación y recuerdo. Los déficits se pueden compensar con estrategias. Lo más importante es la mnemotecnia. Todas las mnemotecnias suelen utilizar la reorganización de la información, darle un sentido o asociarla con una estructura que ya tenemos almacenada. Todo esto nos puede ayudar bastante a mejorar. Ya, por ejemplo, estos números, tengo que recordarlos. Son los cuadrados de los 10 primeros números. De tener una información caótica a utilizar un parámetro que es saber cómo se separan los números y saber contar, tener una sola unidad de información. Bien, cambia mucho la efectividad. Y el problema de las mnemotecnias es las transferencias. Yo te enseño una técnica con un tipo de material o un tipo de técnica, en qué medida eso redunda o contribuye a la mejora con otros materiales u otras técnicas. Si se refiere a técnicas parecidas o materiales muy parecidos, hablamos de transferencia cercana. Si hablamos de una generalización de la capacidad de memoria para todo tipo de materiales, hablamos de transferencia lejana, contextos y situaciones. La transferencia cercana parece que se puede dar alguna vez, pero la lejana está mucho más discutida en casi todo. Parece que no hay mucha evidencia y muchas limitaciones. Bien. El método más antiguo y
y con sus diversas variantes más usados, el método LOCI, es asociar la información nueva a una estructura vieja, ya conocida y muy trabajada en mi mente, por ejemplo, mi propia casa. Poner en los diversos lugares de mi casa los objetos a recordar y luego recorrer esa ruta y ver qué cosas había allí. Pues estamos aprovechando una estructura conocida. Bueno, sabéis o lo habéis leído que tiene su origen en la época romana, por si lo preguntan, y que bueno, esto ayuda a recordar, también muchas personas lo utilizan como pasatiempo. Hay muchas técnicas, principalmente además de esta de usar lugares conocidos, es muy extendida y muy eficaz. Son las técnicas de crear historias, porque somos seres que le damos sentido nos gustan las historias, entonces hay un experimento en el que cuando ponemos una historia significativa, los elementos a recordar, aumenta del recuerdo del 13% al 93%, pero hay muchas formas de mejorar la memoria. Por ejemplo, procesamiento distintivo. Si, por ejemplo, en un aula hay un perro, cosa que no suele haber, es muy fácil, muy fácil que me acuerdo. Entonces, cualquier cosa que sacamos, que hacemos emerger del contexto, porque no está en su lugar, funciona mejor. Ahí está el efecto von Restorff, por eso subrayamos el texto, por eso hago señales aquí. Esa distintividad es el efecto Restorff que ayuda a verla. Bien, la asociación que hemos visto en el método LOCI es asociar algo con algo ya conocido. También ayuda, bueno, incluso usar imágenes visuales, que he puesto yo aquí. Si tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 recados, ir al dentista, comprar el pan, echar una carta, vender los zapatos, para hacer la declaración, ir al supermercado, ir al perro veterinario. A lo mejor una imagen sorprendente, que también es una forma de distintividad, ayuda. A más veces intentemos recuperar la información, es decir, a más veces repasemos, mejor. Y a más intercaladas y espaciadas estén, también mejor. Así pues, hay que estudiar, intentar recordar, mañana, pasado y al otro, y sobre todo si es espaciada esa práctica. Bien. Si el material es muy difícil y lo tenemos muy poco trabajado, el repaso espacial no sirve de mucho. Es un material más o menos dominado y tal. Bueno, repetir, por supuesto, hay que repetir la información para consolidar la huella, y la organización en serie, como hemos visto, con números, con un concepto conocido. El orden alfabético lo usamos mucho porque lo tenemos muy asentado, por supuesto, las personas letradas, alfabetizadas. Y las historias, usar las historias parecido, para darle un orden, en fin. Las estrategias dependen, claro, pues, de tus experiencias, lo que sabes, y aprender una estrategia, si la has creado tú, la has usado para ti, o sea, para tus necesidades, pues mejor. ¿Qué hacemos con la memoria de trabajo? Bueno, la memoria de trabajo, aumentar físicamente la capacidad puede ocurrir con un entrenamiento tipo muscular, o sea, como estuviéramos aumentando de una forma el músculo de la memoria. Y el segundo sería los mecanismos ejecutivos y atencionales que confluyen la memoria de trabajo, también los podemos tratar de mejorar. Y el problema es ver hasta qué punto un entrenamiento en un aspecto se transfiere, como hemos dicho antes, de forma cercana o lejana. Hay cierta transferencia cercana en estas estrategias de mejora de la atención y de la memoria de trabajo en sí misma, pero es muy difícil encontrar, aunque algunos estudios tampoco encuentran la cercana, es muy difícil encontrar la lejana. Y bueno, van comparando, hay un experimento que compara el NEVAC con LOCI, el NEVAC tiene mayor transferencia que el LOCI, pero
Tendría que ver el mundo real, hasta qué punto eso se lleva al mundo real. La memoria retrospectiva, las mnemotecnias, quizás la metamemoria, que veremos en el capítulo 10, una de las formas de mejorar, saber cómo funciona la memoria puede ayudar a mejorarla. En la prospectiva, este concepto es muy importante, porque funciona bien, lo hemos nombrado ya en su momento, la implementación de intenciones, es decir, una visualización visual y una acción de lo que voy a hacer. O sea, si me tengo que tomar una medicina, abro el frasco, pongo la dosis, me la tomo y mañana a la hora es más probable que me acuerde si he hecho esa implementación de intenciones que si no. Hay un experimento que prueba la efectividad. Visualizar con claridad la acción con el contexto y la señal que la activará. Además, esto es una forma que quizás funciona a través de la automatización, que creamos un hábito automático que lo genera la clave, ¿no? La memoria implícita. La memoria implícita, cuando la repetición, o sea, por ejemplo, una persona como la que perdía cada día se despertaba en un mundo nuevo, si le acostumbramos, le habituamos a poner una nota cada día, a buscar una nota en un lugar concreto, le podríamos dar instrucciones de una forma, o sea, ese hábito es implícito, se aprende sin necesidad de ser consciente de él, ¿no? Y bueno, luego habla de cómo transferir esto a las aulas. Las técnicas, entonces en las aulas se usan esquemas, se usan resúmenes, muchas cosas. Bueno, pues una es el efecto on-restore, de destacar la información. Ojo que si destacar la información con un subrayado, si como hago yo aquí subrayo todo, no sirve de nada. Tiene que destacar, tiene que estar subrayado solo alguna palabra. No miréis como esas presentaciones que hacemos a veces donde está todo subrayado, todo highlight en amarillo, no, eso no sirve de mucho. Ahí no destaca nada. Destacar es que haya contraste. Bueno, alguna prueba. Y el SQ3R, que es una forma de estudiar, que si lo seguís llegaréis será una maravilla. Investiga, pregúntate, lee, vuelve a recordar y revisa. Observa, y la primera parte lo que hacemos es tratar de adivinar de qué va el texto, por las ilustraciones, por los títulos, por el aspecto general. Preguntarme, bueno, leéislo, que es muy fácil y podéis tenerlo. El formato de las tareas, lápiz y papel, informatizadas, y hoy en día ya de simulación o realidad virtual ya son muy habituales. Cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Las de lápiz y papel son baratas, versátiles, fáciles de aplicar. Las de informatizadas, pues ya ves cómo van avanzando, y sobre todo la realidad virtual, como hemos visto, de la Virtual Week o aquella de ir a un centro comercial para ver en qué medida nos despistamos. Bueno, pues con estas gafas podemos hacer milagros. Y por último, los procesos asociados. La atención, las emociones, memoria, ya hemos visto a lo largo de todo el capítulo, de toda la asignatura, que hay una influencia mutua, una interdependencia, incluso las áreas cerebrales están interconectadas. La atención en la fase de codificación selecciona, si no hay atención no hay memoria. Y bueno, y luego la conexión con la información vieja depende también. Las emociones hemos visto ya que son fundamentales, y aquí yo señalaría como especialmente importante la reminiscencia. Es una técnica de revisión de la vida, de
con objetos personales, con preguntas, con recuerdos, contando historias, una forma de revivir tu propia vida de todo tipo, con todo tipo de efectos sensoriales que estimula la memoria, ayuda a la creatividad, la autoestima a la hora de contarla, el libro de la vida. Bueno, muy importante. Cuando usamos la reminiscencia hay un estudio que dice que aunque haya un resultado contradictorio, ayuda, la memoria ayuda, por lo tanto, a la calidad de vida. Y de ahí enlazamos con ese aspecto de la calidad de vida, que en efecto es lo que al final nos interesa, pues hemos partido todo esto, el estilo de vida, que es lo que buscamos mejorando la memoria, y habla de que el ejercicio físico, la actividad en general, el cuerpo, ayuda porque, por supuesto, está todo conectado, no de forma abstracta, sino que la circulación sanguínea se mejora la vida de las neuronas, entonces la edad, a ciertas edades, conviene mantenerse activo y esas cosas. No hay mucha formación específica. Cuidar el sueño, cuidar la dieta, aunque los estudios de esto son obviamente correlacionales en el sentido que no hacemos experimentos, pero sabemos que un buen estilo de vida ayuda a la memoria. No sabemos qué va primero, pero manejo el estrés, el sueño, la dieta, hacer un poco de actividad física y el entrenamiento cognitivo y la mente activa, sobre todo. También soportes externos, utilizar libretas, teléfonos, lo que haga falta. Bueno, los últimos puntos del ciclo vital y de la neurología. Os señalaría pocas cosas. Primero, la valoración en niños, que en niños tiene que ser más global. Tienes que, no se puede hablar la memoria de forma aislada en niños muy jóvenes, que va todo junto. Pero tenemos varios instrumentos, ya los hemos señalado. Todos los que hemos señalado antes, todas las TES, tienen baremación para infantil. Bueno, las afecciones, sobre todo en niños con problemas neurológicos y funcionales. Ver el impacto que puede tener ciertas variables socioculturales en la memoria. Pero bueno, pocas pruebas, nombro las mismas que hemos visto antes. El WISC, el Wechsler. Y de cara a la intervención, las propias pruebas nos dan pistas de qué se puede hacer y sobre todo cuando los niños presentan un deterioro, por ejemplo, problema de atención. Las estrategias, el entrenamiento de estrategias es importante también en niños, pero los niños cuando son más pequeños las estrategias no pueden ser muy complicadas. Estrategias más sencillas funcionan mejor. Localizar, usar imágenes, bien, cosas. Cada depende de la memoria de trabajo que va desarrollando, pues vamos usando estrategias más complejas. En el envejecimiento, en el envejecimiento, ya hemos hablado también varias veces, tenemos muchas pruebas y la implementación de intenciones es lo más importante. Hay un declive normal de la memoria, hay un declive patológico, valorarlo y separarlo. La reminiscencia también es importante. Por último, la neurociencia nos habla otra vez de las estructuras del hipocampo y las conexiones del hipocampo con cómo va cambiando a medida que vamos. Bueno, que por ejemplo los taxistas que se conocen en la ciudad de Londres tienen unas zonas más grandes del hipocampo posterior que se dedica a eso. Y algún dato más. Hay una hipótesis de eficiencia cerebral que puede ser importante. Cuando yo tengo una capacidad estructural alta, el cambio de mi cerebro con entrenamiento es menor que cuando tengo una baja, que necesito. Si tengo falta de recursos, se provocan más cambios en la estructura con el entrenamiento. Hipótesis de la eficiencia, una eficiencia menos cambio. Pues es importante.
Y ya está. Ah, bueno, la diferencia entre los que sí tienen buena memoria de por sí, que hay una serie de redes que tienen mayor conectividad, que también hemos nombrado antes, y que la red por defecto funciona. Último tema 10. Metamemoria. Mi conciencia de mi propia capacidad, de cómo funciona, que aparte de darme pistas, aparte de supervisar y controlar, pues me ayuda a que sea más efectiva. Y aquí, básicamente, en el esquema primero tenemos el contenido del tema. Vamos a ver, tanto en las tres fases de la memoria, los juicios, es decir, lo que yo sé de lo que voy a rendir, antes del aprendizaje, durante la confianza, la sensación de que sé, que la mantengo y la tengo ahí, a la hora de recuperar, supervisar la fuente, es decir, recordar dónde me viene la información para darle más o menos credibilidad, y por último, la confianza en que algo lo sé o no lo sé. Aquí este cuadro yo creo que es importante para resumir todos los conceptos que ven en el tema, que son estos. ¿Cuál es cuál? ¿Por qué momento ocurren? Yo creo que es lo más importante del tema. La facilidad de aprendizaje es antes, los juicios de aprendizaje durante. Yo creo que me va a ir bien, voy a aprender y así sucesivamente. Bien, en este esquema lo vais viendo de cuando en cuando para recordar y afianzar lo que vamos viendo. Facilidad de aprendizaje. Yo te pregunto qué te parece que esta tarea vas a ser bueno o malo y después hacemos la prueba. O sea, el juicio se hace antes de la tarea. Y en todos estos de la facilidad de aprendizaje y de aprendizaje en sí, distinguimos magnitud de la estimación, o sea, cuánto creo que voy a aprender, mucho o poco, y precisión, si luego concuerda con el aprendizaje real que yo tengo. Es decir, la confianza en mi capacidad y luego el realismo en mi predicción. ¿De acuerdo? Bien. En cada uno vamos a ver qué factores les afectan. Y la mayor parte son bastante lógicos, bastante esperables. Así que no hay mucha dificultad en el tema, excepto recordar exactamente qué estamos haciendo en cada momento. En cuanto a la facilidad, ¿qué factores les afectan? Bueno, hay varias claves que usamos y pueden hacer que la magnitud, si los elementos que hay que recordar se están muy relacionados entre sí, comparten mucho el significado, los que veamos que el significado es muy coherente nos parecerán más fáciles. Primer factor. La frecuencia, también. A más frecuencia. A más concreto, también. Los más cortos, también. Veis que son bastante lógicos, ¿no? Y luego otros factores que a lo mejor no tienen que ver con el material, sino la forma en que la presentamos, el orden en el que viene, el formato. También la edad, las personas más jóvenes tienen mayor juicio de magnitud y la pericia, el conocimiento sobre el tema. Bien, hasta ahora todo, aunque no siempre aciertan. Luego, en cuanto a la precisión, ¿qué factores afectan? En general somos muy malos con la precisión. No acertamos mucho y depende del tipo de memoria. Aumenta cuando el criterio es sí o no, acertado o no acertado, y disminuye si le preguntamos cuántas veces será necesario que estudies esto para memorizarlo. Bueno, gran variabilidad y ya está. Juicios de aprendizaje. Segundo. El juicio de aprendizaje, como hemos visto, la facilidad viene antes, viene después, ¿no? Yo ya tengo estoy en la tarea o la he terminado y quiere saber durante la tarea si en el futuro lo recordaré. Había
los datos no son tan malos, hay cierta precisión, pero depende más si es emocional, mejor. En los factores de magnitud destacamos las características de los ítems, las palabras relacionadas queremos que las recordemos con más facilidad, las palabras concretas, las que tienen contenido emocional, aunque no estén relacionadas, y bueno, y luego en el apartado de la situación, de las condiciones generales de la situación de aprendizaje, los juicios no son tan buenos, pero si a mayor profundidad de procesamiento, semejanza fonética, clave semántica. Bueno, hay un gráfico con datos que habla de las claves y bueno, y el efecto de distribución de la prueba, mejor estudio distribuido el efecto de la prueba que está en ese cuadro. Bueno, la precisión baja. Un corto no nos habla mucho. Número de ensayos. Perdón. Sí. Factores de precisión. El número de ensayos, a más práctica, falta una C. Menos confianza, se infraconfía, se tiene menos confianza de la que deberíamos tener. La demora el corto plazo, lo que ocurre es que hay una teoría de que una pequeña demora hay una precisión bastante alta, pero una alta demora, una precisión mucho más baja. Dice que quizás hay una interferencia entre los juicios inmediatos y los de largo plazo, pero vamos, ahí es una especie de profecía autocumplida, que nosotros mismos nos zancadilleamos, ¿no? Y el efecto de la prueba, si hay prueba, el juicio de memoria lo aumenta, perdón, me he puesto aquí. Si hay una prueba, el juicio de memoria aumenta. Bien, que no nos queda tiempo. Las explicaciones teóricas, yo os voy a resumir todas ellas, aunque solo hablemos de momento de las dos primeras, pero todas comparten bastante en este tipo de explicación. La primera es la monitorización. La primera explicación es que tenemos un acceso privilegiado a nuestra memoria y podemos ver lo que sabemos y lo que no. Esa explicación, que es de las primeras que hubo, se ha descartado. En realidad, las teorías modernas hablan todas de heurísticos, es decir, que utilizamos claves como el tipo de material, si es más familiar o no, para estimar la capacidad. No podemos acceder a nuestras huellas de memoria, sino que hacemos una estimación en función de familiaridad, la accesibilidad que está aquí metida, el conocimiento real. Bueno, eso es una manera de probarlo, el conocimiento real, lo leéis, pero en todas ellas hablamos de lo mismo. Por eso salto a las siguientes. O sea, esta es de la sensación de saber. Todas las explicaciones teóricas se dividen entre esto. Fenómeno de la punta de la lengua, una explicación lingüística, una explicación por heurísticos, también ganan las de heurísticos. ¿Qué más? Bueno, SDS se evalúa mediante RJR, recuerdo, juicio, reconocimiento. Ya lo diréis bien, sensación de saber. ¿Qué más? La familiaridad, la accesibilidad, no punta la lengua. Y en los juicios de confianza que vienen después, una vez que hemos hecho la prueba, decidimos o evaluamos si está bien o no. Normalmente hay sobreconfianza, no estamos usando pistas racionales, hay muchas dudas, lo que estamos haciendo normalmente son los mismos heurísticos parecidos. Normalmente buscamos, es más fácil que busquemos razones favorables para respuestas que encontremos nuestros propios errores. Bueno, ya tener argumentos en contra de por qué podemos fallar tampoco nos sirve de mucho. Y bueno, esa experiencia viene de
heurísticos. La supervisión de la fuente, de cara a tener la confianza, yo sí valoro si la fuente, el dato que tengo es mío o tengo alguna fuente externa de confianza, pues bueno, los factores de semejanza, nociones en el proceso. Hay un pequeño resumen, las palabras que importan. Y luego, por último, nos habla de la metamemoria en el sentido de supervisión del proceso. Cuando yo creo que he aprendido suficiente, dejo de estudiar, qué me guía a dejar de estudiar, cómo mido la discrepancia entre lo que sé y lo que quiero saber, todo eso, y la perspectiva y la adquisición, el ciclo vital y los diferentes momentos, el ciclo vital y la parte de neurología también la dejo aquí porque no me parece que tenga datos nuevos. Lo leéis el tema, yo creo que, bueno, algún dato hay, pero son los de siempre. Lo leéis el tema, yo creo que hay, no es tan difícil si lo ordenamos bien. Y os quería dejar aquí un documento que os puede servir de repaso o una estrategia para responder, al menos a mí me parece útil. Por ejemplo, dividimos los temas que nos van a preguntar y cuando yo me enfrento con una pregunta, yo seguiría esta serie de acciones. Leo la pregunta, yo taparía las respuestas y trataría de limitar el tema. Unas palabras clave lo relacionaría con uno de los temas que he estudiado. Acordad, intenciones, perspectiva. Trataría de ver si la respuesta ya me sale sin mirar las alternativas. Si no me sale, miraría las alternativas, descartaría aquellas que son descartables, porque muchas veces alguna de las alternativas es bastante poco razonable, pues por ejemplo aquí puedo descartar esa, y bueno, con las dos que me quedan, si no tengo respuestas me decido. Entendéis la secuencia, ¿no? Hay que evocar, esto tiene mucho que ver con la psicología de la memoria. Y adelante, atrás, según el tipo de pregunta, según la capacidad, si ya me la sé directamente o no, este tipo de juego. Esto es lo más coherente que hay con lo que hemos aprendido en la asignatura. Y bueno, y luego os dejo aquí unas cuantas preguntas para practicar todo esto. Suelen estar ordenadas por temas, aunque no siempre comienzan el primero. Es decir, a lo mejor por cuestión de cruzar los exámenes, que no sean iguales en todas las mesas, el pie empieza más adelante, pero luego sí están en orden. Empiezas por 8, 9, 10, y así. Por cuestiones estratégicas. Unas cuantas preguntas para aplicar la estrategia, tapar las respuestas, limitar, tal. Bueno, os dejo aquí esto con las preguntas a modo de estrategia de examen y con esto espero que tengáis mucha suerte y que os vaya muy bien, que nos vea el año que viene porque ahí se aprobado. Acabamos aquí. Y por cierto, al final, si queréis hacer cuentas, si yo he contestado 15 preguntas, quizás a veces responder una más no me penaliza. Este tipo de cuenta que hay al final es esto. Cuando tienes 19, puedes contestar 20, 21 sin que te juegues en la prueba. Bueno, nada más. Que vaya bien y que aprovechéis todos.